El tema del que voy a hablar esta tarde es el sueño iraní, porque creo que existe una mala comprensión con respecto a mi país. Desde la Revolución Islámica, desde 1979, porque antes de esta fecha existió una revolución islamista. Me acuerdo perfectamente que antes de esa fecha yo viajaba tranquilamente al extranjero con mis padres y el pasaporte iraní estaba muy bien visto. Todo el mundo nos veía bien, veía a la gente iraní, y entonces realmente era un orgullo ser iraní. La imagen exterior de Irán pues estaba bastante bien vista. Se veía como un país rico, todo el mundo parecía ser normal y además la economía progresaba alrededor de un 13% anual. Por tanto, esto hacía que evidentemente teníamos un país rico que estaba bien visto y era un país bien visto entre los europeos. Pero unos años después, en el 78, tuvo lugar algo terrible para los iraníes. Llegó una revolución y hemos visto que hemos tenido problemas para conseguir visados para ir a cualquier lado, hemos estado presionados por los terroristas y a partir de esa fecha el resto de la historia de Irán cambió. Entonces, realmente el Irán que conocemos ahora es el de después de 1979. De hecho, hace unos meses estuve en Italia con unos niños, en una clase de niños de 12 y 13 años, y les pedí que me hicieran preguntas. Y un niño me hizo una pregunta que me intrigó realmente y que me hizo reflexionar, porque me preguntó si los iraníes son tal y como usted nos cuenta, ¿por qué tienen este gobierno? ¿Y por qué un país como Irán, que parece que tiene personas normales, cómo puede tener un régimen islámico? Entonces, esta cuestión, esta pregunta también tenía algo por debajo, y es que realmente creo que el pueblo no tiene el gobierno que merece. Es algo que hay mucha gente que dice precisamente lo contrario. Entonces, esto es insostenible. No existen choques culturales, existen culturas diferentes, existe el diálogo, existen formas diferentes de ver la vida, pero no existe el choque cultural. Este término ha entrado en la cultura, en la lengua, hace unos 4 años, y es un término que ha entrado, y tal y como vemos la situación del mundo actual, en el que todo el mundo teme a todo el mundo, vemos que esto no es así. Vemos cómo los cristianos pelean contra los islamistas, vemos cómo el Oriente está en guerra con el Occidente. Por tanto, les quiero explicar un poquito, quería explicarles un poquito qué es lo que yo conozco de mi país a través de mis experiencias, y evidentemente todo esto está reflejado en mi libro, en Persépolis, y es por ello por lo que también Persépolis es una autobiografía. Y antes de pasar a otros temas, quiero decir que quiero explicar por qué decidí hacer una autobiografía. Y es porque yo no soy historiadora ni soy política, entonces no tengo los conocimientos suficientes de la pretensión para hacerlo. Entonces soy un ser humano que no pertenece a ningún partido político y que está sola, en definitiva. Y entonces, por tanto, creo que no pueden existir visiones objetivas, porque desde el momento en el que una persona escribe algo, siempre va a ser subjetivo. Entonces, yo creo que yo hablo desde mi punto de vista, en mi nombre, porque creo que no puedo ser objetiva en este sentido. Entonces, pero al mismo tiempo he intentado ser sincera. Yo digo cómo son las cosas, no digo si están bien o mal. Yo simplemente cuento la historia tal y como yo la he vivido. Entonces,
Yo no quiero dar lecciones a nadie, no es mi tarea, no es mi labor, pero yo muestro la historia como yo la veo. Entonces, desde mi punto de vista, yo tengo que decir que he hecho una autobiografía, porque es como yo lo he visto. También hay que ver las coincidencias que existen, porque también es cierto que cuando yo era niña hubo una revolución en mi país. Entonces, hubo una guerra después. Al principio de mi adolescencia me exilié. Cuando ya me convertí en una mujer joven, volví a mi país natal. Entonces, he podido vivir los cambios de mi país. He visto los cambios desde la mirada de una niña. Entonces, las cosas pasan y asumimos que las cosas son así, pero realmente tenemos que entender si esto es normal y debemos saber comprender todo esto. Entonces, esto es precisamente, bueno, pero voy a dejar de hablar de mi trabajo ahora mismo porque quiero hablar un poquito más de Irán y sobre el sueño iraní. Visto desde lejos, en 1979, un país que con una población bastante importante y que era bastante avanzado con respecto al resto de países de la zona, padeció una revolución islámica y a partir de ese momento se convierte en un país integrista. Y entonces, al mismo tiempo, ocurrieron muchas cosas en el mundo y todo el mundo se volvió loco, todo el mundo se volvió integrista y ahora vemos los resultados hoy día. Pero en Irán ha habido una evolución desde entonces, porque en aquel momento, después de esa revolución, era la primera vez que los iraníes se habían revuelto. Entonces, la revolución pretendía conseguir un parlamento, esta era la revolución constitucional, que fue saboteada por los rusos y por los ingleses, que querían dividir el país, una parte para los rusos y otra para los ingleses. Después, tenemos en el 59 un primer ministro que era iraní. Entonces, el resultado de todo esto, América y Gran Bretaña, que han estado siempre presentes en los países en los que ha habido revoluciones. Entonces, en ese momento el país no va bien desde el punto de vista económico. Entonces, el pueblo sale varias veces en defensa de su presidente, pero se puso de hecho delante de las armas, ¿no? Y vemos que hay en el 52 hay muchísimos muertos y en el 53 ya no se puede salir porque la situación económica no está bien. Entonces los Estados Unidos dan un golpe de Estado en Irán y en este momento un señor llamado Roosevelt vino y dio $1 millón para conseguir el golpe de Estado. Dio grandes cifras y compró a una serie de bandidos, a malhechores iraníes que fueron con sus armas hacia la casa del primer ministro y el primer ministro tuvo que huir. Pero lo que es interesante es que yo no quiero decir que el Occidente ha hecho algo. Es cierto que los americanos promovieron este golpe de Estado, pero realmente los que lo hicieron fueron los iraníes. Entonces, y los americanos no hubiesen podido hacer todo esto si los iraníes no se lo hubiesen permitido. Entonces, por tanto, no quiero decir que mi propuesta es anti-Occidente, sino que creo que, a pesar de que Occidente ha tenido una influencia en todo esto, en el 52 también es cierto que no fue como en la guerra de Afganistán, en la que los americanos entraron en el país, sino que fueron los propios iraníes los que lo hicieron. Entonces, a partir de entonces hubo muchísimas revueltas pequeñas. Entonces, todas estas, ¿cuál es la causa de ellas? Y es precisamente porque, había quien decía que el Shah era extraordinario, pero tenemos que decir que era un dictador típico y que estaba ahí por el apoyo de los americanos y todas sus palabras eran banales y todo estaba prohibido. Todas las críticas contra el Shah estaban prohibidas. Entonces, siempre había que dirigirse al Shah como su Alteza Real, era el rey de Irán.
Y si yo llegaba al colegio y decía que el Shah era un idiota, me iban a llamar a mis padres. Entonces, se puede decir que la sociedad era tan cerrada en esa época que bueno, estas situaciones existían. Existían los prisioneros políticos, también existía una persecución contra todos los que las fuerzas de la izquierda, todas las fuerzas izquierdistas fueron exterminadas, y hasta que llegó un momento en el que hubo una revolución. En un primer momento diría que no se trataba de una revolución islamista. En un primer momento era una revolución, sin más. Y siempre en una revolución encontramos la palabra revolución. Y, por ejemplo, aquí tenemos que decir que, bueno, esto es un juego de palabras con el francés, porque en francés sueño, rêve, comparte varias palabras con la palabra revolución. Tenemos que decir que Irán también era el tercer productor mundial de petróleo, que tiene alrededor de 35 millones de habitantes, y tengo que decir que todas las personas que vemos de estas personas, tenemos que decir que los pueblos no tienen nada que ver con las ciudades, con lo que se nos muestra a través de la vida en las ciudades, y también tenemos que decir que existía un alto porcentaje de pobreza. Entonces, era un país bastante importante. Entonces, ¿por qué? Con todas estas características ocurrió todo esto. Entonces, lo que ocurría es que no existía libertad política. Entonces, la libertad y la política van juntas normalmente. Entonces, se ha recuperado una revolución. Y como normalmente estas revoluciones son ideadas por los idealistas y son llevadas a cabo por los cínicos. Entonces, al final estos últimos son los que llegan al poder. Entonces, los cínicos, ¿quiénes eran? Eran los religiosos. Tampoco podemos olvidar que en todo este camino existían una serie bueno, todos los medios hablaban o decían lo que tenían que decir, lo que querían oír. Se decía que existía una democracia en Irán y todo esto. Esta era la propuesta, lo que se quería decir. Y el Partido Comunista iraní tenía propuestas democráticas y muy de izquierdas. Pero durante un año, tenemos que decir que entre el 79 y el 80, la verdad es que existían libertades. Había muchos partidos políticos que realizaban meetings, y también existían los policías que iban con la porra y golpeaban al pueblo. Esto es algo que yo he visto personalmente. Y todo esto ha continuado, pero después tuvo lugar la guerra con Irak. Entonces, en esta guerra, desde que, a partir del momento que se colocó la imagen en el exterior, entonces se produjo una gran matanza. Entonces, entre el 80 y el 83 hubo muchísimos muertos, y no quiero que luego digan que soy del sur y exagero, pero la verdad es que hubo muchísimos muertos. Desde el 80 al 83 podemos decir que existió una revolución. Bueno, siempre ocurren estas cosas. Robespierre también murió durante la Revolución Francesa. Bien, se puede decir eso. Lo podemos incluir dentro de la revolución. Pero al final de la guerra, en el 88, todos los prisioneros políticos que estaban en Irán, que debían ser liberados, y las cifras son realmente altas, no existen cifras de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no cuentan con estas cifras, pero hay entre 30.000 y, bueno, podemos decir que había en torno a unos 100.000 prisioneros. Entonces, el pueblo, podemos decir que existía un Charles de Gaulle en Irán, y que podemos decir que no se hizo un pacto con otros países, sino que se hizo un pacto con Irak en ese momento, los Estados Unidos. Entonces, para entrar en Irán, creo que igual esta comparación es un poco fuerte, pero puede que exagere cuando la digo, pero también tenemos que decir que fue la misma gente que se batió contra el Shah. Entonces, ha habido muchos mártires. También se rebelaron contra el régimen de Khomeini. Entonces,
quiero decir que en este caso pues tampoco han tenido éxito con Saddam. Pero ahora tengo que decir que abrieron las puertas de la prisión, sí, pero mataron a muchísimas personas cuando abrieron las puertas de las prisiones. Entonces, después de una guerra, ya se sabe que las guerras son duras, las guerras son muy duras. Estos últimos años hemos oído muchas cosas sobre las guerras, donde existía una bomba que no solamente iba en el palacio de Saddam, sino que encima iba a su cama precisamente y mataba a Saddam y ya está. Eso es lo que nos han intentado hacer creer, pero una guerra no es así. Hay muchas secuelas y sabemos todos que después de una guerra la gente está contenta de poder respirar simplemente, de poder dormir sin las bombas, de no tener que esconderse por los bombardeos. Y después también hay mucha gente que murió. También ha habido muchas familias en las que murieron muchos de sus miembros. Y no digo esto simplemente para que sea algo sensacionalista. Estos son cosas reales que han ocurrido. Tengo que decirles que, por favor, si me pueden dar un cigarrillo, lo necesito. O si me dan el bolso que está ahí. Perdón. Entonces, un pueblo que una vez perdió dicen que los fumadores no somos drogadictos, pero bueno, creo que, en fin. Por tanto, tengo que decir que hace falta tiempo, que aquellos que han perdido a su familia tienen que reponerse de esta pérdida. Entonces, estas revueltas no han existido revueltas después de esta fecha, pero después volvieron en el 90 volvió a haber bastantes revueltas, han existido revueltas de estudiantes. Por tanto, estas revueltas existen, realmente a partir de este momento existen. Entonces, ¿qué es lo que hace que la situación no cambie en Irán? Existe un pueblo que tiene la voluntad de cambiar las cosas. Irán, desde el punto de vista sociológico, y no quiero ser socióloga porque no es algo que va conmigo, no hago más que repetir lo que he leído. Después de una serie de estudios sociológicos, podemos decir que Irán es un país moderno. ¿Moderno por qué? Porque en Irán encontramos que el 100% de los estudiantes en estudiantes, podemos decir que el 60% son mujeres. Por tanto, según la ley, una mujer hereda la mitad que un hombre. Una mujer no tiene derecho a hacer testamento. Por tanto, como somos medio tontas, no podemos conocer estas cosas. Por tanto, cuando siempre la mujer cuenta la mitad en caso de muerte. Esto significa que, por ejemplo, vamos a una escuela de niñas en la que las profesoras son mujeres. Puede entrar un hombre que entra y mata a unas personas, porque esta mujer no puede dar testimonio de esto. Una mujer no cuenta para ser testigo de actos de este tipo. También el precio de una mujer es el de la mitad que el de un hombre. Es decir, solamente la ley iraní, según la ley iraní, si alguien mata a otra persona, la familia de esta persona debe dar una suma a la familia. Entonces, en lugar de decidir esta familia que esta persona muera, sino que tiene que pagar un dinero. Entonces, para decir que hasta qué punto la situación es tan perversa. Y es que, si por ejemplo, un hombre me mata, por tanto, mis padres que solo tienen una hija, digo, bueno, digamos que ellos piensan, bueno, no queremos que muera. Entonces,
lo que tienen que hacer es, como esta persona vale el doble que yo, entonces tienen que darle el doble a él, le matan y el dinero va a su familia después de su muerte. Si quieren matarlo, quiero decir, mejor que si no quieren matar. Es la situación diferente, o sea, la vida de una mujer vale la mitad. Pero al mismo tiempo que se supone que nos beneficiamos de muchos derechos, si por ejemplo se escribe un artículo o si se escribe un libro o incluso un traductor, que un traductor también fue enviado a la cárcel, siempre que se efectúen críticas contra el gobierno se puede ir a la cárcel. Por tanto, esta es la situación en Irán. También tenemos a los estudiantes que tenemos que el 67% son mujeres y el 33% son hombres. Pero a pesar de esta paradoja, y lo que es cierto es que el voto de una mujer vale lo mismo que el de un hombre. Entonces, pero esto es según la ley. Entonces es un país lleno de paradojas. Es un país también en el que existen más o menos 2 niños por hogar, por familia. Pero bueno, tenemos que decir que en los tiempos del Shah existían 5 hijos por pareja, mientras que ahora la cifra es de 2. Esto es un factor de la sociedad moderna. No voy a ir ahora a consideraciones feministas, porque creo que la situación de un país que podemos decir que es moderno o no, pero en este estado lo que influye es la situación de las mujeres. Cuando existe un porcentaje tan alto de mujeres que estudian, cuando existe, a pesar de que el porcentaje es pequeño, pero las mujeres trabajan, las mujeres no producen millones de niños, pero dos niños por mujer no está mal. Podemos ver que es una sociedad que ha avanzado mucho, pero que tenemos un régimen que no ha avanzado. ¿Y por qué es esto? Es porque no estamos en un Estado de Derecho. Por tanto, en Irán la situación es muy aleatoria. Hace 2 años exactamente, existían unos periodistas que, según la ley iraní, tenían que ser juzgados en el tribunal normal. Pero, sin embargo, fueron juzgados en un tribunal diferente. Entonces, esto va contra la ley iraní, porque fueron sometidos a un tribunal militar. Entonces, pero los derechos del hombre, o los derechos humanos, que se supone que se han llevado al Parlamento Europeo, y cuando vemos que se ha hecho la propuesta de que exista una comisión que estudie la situación iraní desde dentro, pero realmente no les interesó porque tienen negocios con Irán. Por tanto, la primera verificación tuvo lugar el año pasado. Entonces, existen también las presiones que vienen del otro lado. Y después el régimen iraní va a seguir matando, va a seguir metiendo gente en la cárcel. Pero también tenemos que decir que esta sociedad es una sociedad moderna que ha tenido elecciones presidenciales y que, bueno, el candidato reformador ha obtenido un porcentaje importante. Entonces, se puede decir que existen 2 candidatos, que es uno malo y otro peor. Entonces tenemos que decir que si los 2 candidatos son así, no podemos decir que existe una democracia, porque si los 2 candidatos no son buenos, no existe democracia. También existen los diálogos de la civilización y todo esto. Podemos decir que existe la legislación del país que dice que todo lo que se vota en el Parlamento es así, tiene que aplicarse. Pero un presidente, a pesar de que tiene en contra una serie importante del Parlamento, no cambia las cosas, porque vemos también que existe mucha gente que ha cometido muchísimos asesinatos, ejecuciones, etcétera, al principio de la revolución. También tendría que responder de esto que hicieron en su momento después de la reforma. Pero este estado caótico, pues ya ven, es beneficioso para todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que Irán avance? Entonces, como el sueño de la revolución ha desaparecido, tenemos ahora una efervescencia del sueño iraní. Entonces,
todo lo que no encuentran en la revolución lo han encontrado en el cine. Podemos decir que el cine iraní ha florido realmente. Entonces, afortunadamente existía esto para mostrar una imagen nuestra de verdad, no la imagen de los terroristas. También mostrar la imagen estética, humanista, etcétera. Entonces, también existen fotógrafos y otros profesionales que están haciendo cosas maravillosas en Irán y que se están exportando y que están recibiendo la atención de la comunidad internacional. Entonces, creo que siendo prácticos, la situación de Irán hoy día podemos decir que los conservadores están recuperando el poder y están tratando de acabar con las armas atómicas y entonces están buscando que no existan terroristas y creo que esto llevará a la paz porque, bueno, pero al final todo esto es contradictorio porque la economía es lo que importa y si ella avanza todo va bien. Entonces también existe el miedo de que exista una intervención americana. Me recuerda esto que durante la revolución decía todo el mundo, bueno, a ver, ¿qué es lo que puede venir? Si se va el Shah, ¿qué puede venir peor que el Shah? Pero vemos que después han venido algo peor. Entonces, no sé qué es mejor, si caer en los brazos de los dictadores o caer en los brazos de los americanos. Pero la verdad es que no existe la posibilidad de que los americanos instalen la democracia en Irán. Por tanto, una intervención americana no es algo bueno. Por tanto, lo que yo pienso que lo que va a pasar es que también tiene relación con el premio que me han dado, es que creo que las civilizaciones serían mejores si pudiéramos hablar del diálogo de las civilizaciones. Porque yo soy iraní, hoy estoy en Vitoria, en el País Vasco, y les estoy hablando en francés, y creo que todo el mundo está entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces, si yo digo mesa, todo el mundo entiende lo que es mesa. Pero, por ejemplo, si yo digo dignidad quiere decir lo mismo en todas las lenguas. Si les digo cualquier otra palabra, en todas las lenguas significa lo mismo. Pero hay cosas que la gente no entiende, porque el hombre occidental tiene la conciencia de que es superior, el hombre blanco. Entonces, no me refiero a ustedes, me refiero al nivel gubernamental, político, en un plano superior. Y es la razón por la que nunca hacemos un minuto de silencio por los muertos que hay en África, en Oriente, pero hacemos 3 minutos de silencio cuando mueren los americanos. Por tanto, yo no quiero decir realmente que no es importante la muerte de los americanos, sino que yo creo que habría que hacer un minuto de silencio por todo el mundo, por todos los muertos. Me parecería justo, no solo por unos, pero también tenemos que dejar de pensar en términos de Oriente y Occidente, de culturas musulmanas y de culturas cristianas. Todas las culturas están ligadas, porque el cristianismo es el hijo del judaísmo y el islamismo del cristianismo y del judaísmo. Entonces, vemos, por ejemplo, que en la Biblia, toda la parte histórica en los 3 libros, en la Biblia, en el Corán y en la Torá, son iguales. Entonces, vemos que la noción de Oriente y Occidente es muy vaga, porque las grandes civilizaciones, cuando las grandes civilizaciones eran China, Irán, etcétera, antes eran las grandes civilizaciones, y ahora precisamente somos el Oriente y antes éramos el Occidente. Entonces, y seguimos en el mismo lugar. Entonces, depende de la percepción que tengamos de ello. Entonces, porque una persona tenga la piel más morena, ¿por qué es diferente de que la tiene más blanquita? Entonces, ¿por qué es así? Si hay niños que mueren, ¿por qué una niña, cuando un americano muere, oímos hablar a todo el mundo, en todas partes, de la muerte del americano, pero no hablamos de otras muertes? Pero
creo que hace falta que cambiar todo esto, porque hay quien tiene la sensación de que solo existen en Oriente personas capaces de ponerse una granada y hacerse explotar. Entonces, pero todo esto tenemos que entenderlo porque existen otras cuestiones y otras condiciones, y probablemente esta persona lo hace porque necesita un poco de comprensión. Entonces, tenemos que ver, existe un continuo estado de guerra sin fin. Entonces, cuando comenzó la guerra en Irak, muchas veces me preguntaba todo el mundo, mira, acaban de... me han dicho, mira, han hecho estallar una bomba y me preguntaban a ver si yo estaba a favor por toda la situación de mi país, y yo decía, no, ¿cómo voy a estar a favor? Porque realmente yo tenía que decir que no, porque existen muertos independientemente de otras cuestiones. Entonces, esto continuará siempre pasando hasta que no alcancemos la comprensión entre todos, porque tenemos que empezar a hablar de seres humanos, y entonces a partir de ese momento la situación evolucionará, y solo puede evolucionar de una forma. Tiene que haber unos cambios en el gobierno, incluso en los países democráticos, porque no están representando a su pueblo. Porque, por ejemplo, tenemos el ejemplo de España, cuando todos los españoles estaban contra la guerra, el gobierno decidió ir a la guerra. En Italia, el mismo ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, si su gobierno no le representa, imagínense lo que ocurre en Irán, porque estamos en una dictadura, pues menos nos van a representar. Entonces, no podemos juzgar a los pueblos por su gobierno, eso es una cosa, pero como individuos podemos comprender las cosas y tratar de buscar una solución, y podemos interesarnos por los demás y ver cómo funcionan los demás. Entonces, esa es la única forma en la que evolucionaremos. Entonces, para concluir, lo que quería decir es que cuando comenzó la guerra en Irak, estaba leyendo un libro sobre el romanticismo, y decía que en los tiempos del César, en la Galia, en la Francia actual, decían que iban a llegar los galos y les iban a matar a todos. Entonces cogió César y envió a sus tropas a la Galia para matar a todos. Mató a una gran cantidad de personas. Y lo que yo veo con tristeza es que 2000 años después esto está ocurriendo, porque parece que si no vamos a atacar a los iraquíes, son ellos los que van a venir a atacarnos. Entonces esto quiere decir que no vamos a llegar nunca a un punto en el que podamos decir que la civilización no es más que una ilusión, porque nada ha cambiado en 2000 años. Entonces, la civilización es realmente una ilusión, una utopía, porque los míos son mejores que los tuyos, porque yo hablo con un acento diferente al tuyo, porque yo tengo sangre azul y tu sangre es roja, en fin, por todas estas diferencias podemos pensar si a lo mejor con todos estos supermercados, y una vez que hemos alcanzado la electricidad y el agua, pero nada ha cambiado. Entonces, esta civilización puede ser más que una ilusión. Lo que tenemos que pensar es que tenemos que creer en conseguir una civilización, y creo que tenemos que tener el convencimiento de que todo se puede parar, y creo que puede haber una revolución que cambie, y porque estamos viendo que los hechos nos demuestran que la civilización no ha evolucionado en 2000 años. Entonces, tenemos que llegar a decir que no se puede cambiar. Necesitamos mucha más información, y podemos ir a ver a nuestros hijos, no tenemos que utilizar un montón de tiempo para ir a otro país, y espero que realmente podamos vivir en libertad y todos en conjunto, y que podamos decir que sí, incluso si la muerte es un tabú, la muerte existe, y la vida es corta y la vida pasa. Entonces, creo que tenemos que tener claro que todos vamos a morir. Entonces, tenemos que pensar en lo que podemos cambiar en esta vida que es corta y que va a terminar. Y creo que realmente matarse los unos a los otros no es lo que queremos hacer en esta vida que es tan corta. Entonces,
creo que existe lugar para todos y esta es la conciencia y esto es lo que tenemos que pensar. Y por ello es por lo que tenemos que conocer las cosas y creo que la cultura no es la clave de todo, no siendo muy cultos podemos alcanzar los objetivos, pero bueno, creo porque también existen aquellos movimientos de todo tipo que son contrarios. Bueno, creo que esto es todo lo que puedo decir. Les he comentado mi experiencia personal. Yo he sido testigo de una evolución que ha matado a mi tío, he visto una guerra que ha matado a un amigo, he conocido el exilio, la incomprensión de la gente, la incomprensión del exilio, porque yo llegué y yo venía de un régimen islamista, entonces bueno, no estaba bien visto, entonces he vivido una guerra, una revolución y no puedo estar nunca a favor de ninguna guerra ni ninguna revolución porque creo que ya todo cambia y nada es como antes y creo que un pequeño cambio creo que es suficiente y con una pequeña muerte podemos teñir todo de rojo. Entonces creo que espero haber llegado a sus corazones. Estoy un poco emocionada y no quisiera hacer un monólogo, pero bueno, aquí estoy. Si tienen cuestiones y si tienen alguna pregunta, estaré aquí encantada de responder.